Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de poder estar nuevamente con ustedes en este miércoles. Qué placer que estén aquí. Les agradecemos mucho su presencia, su escucha, que compartan también con nosotros. Hoy está aquí conmigo la doctora María Esther Barneche Pos, que todos ustedes la conocen, y para aquellos que no la conocen, se las voy a presentar. Ella es doctora en psicología y ella es la fundadora de este centro, del Centro de Oración del Sagrado Corazón, y también es fundadora de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, que consta de 15 centros, 10 aquí en México, en Barcelona, Nueva York, Texas, Costa Rica. Y ella es nuestra fundadora, junto con el padre Wheeler. Entonces, por esa razón, me da mucho gusto que esté conmigo y con ustedes principalmente en este programa. Marie, ¿Cómo estás, gracias Pepita? por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿No? ¿Y qué les puedo decir? Seguimos con esta serie de programas para ustedes y queremos hoy abordar un tema muy importante, igual que todos los demás, que es acerca de esa comportamiento, de ese pecado que llamamos ira. Y para iniciar, queremos pedirles que por favor pongan sus comentarios, son importantes para nosotros porque así interactuamos, no estamos aquí, Mari y yo, con ustedes ahí a través de una máquina, sino estamos interactuando. Entonces, aunque nada más nos pongan, hola, pues aquí desde Chihuahua, hola, de aquí desde Costa Rica, ¿no? Entonces, ya con eso hay una comunicación entre ustedes y nosotros, porque realmente todos estos programas están hechos para colaborar con ustedes y con aquellas personas que pudieran serles útiles esta información que difiere un poco de lo que normalmente vemos en las redes. Entonces, adelante, vamos a empezar. No, Mari, empieza, por favor. Bueno, a mí me emocionan mucho todos estos temas porque son de las cosas que ya hemos olvidado y a las que a veces no les damos importancia. Siempre hablamos del enojo y por qué esta persona siempre vive enojada, pero no le hemos dado un tiempo especial para explicar de dónde viene, qué es la pasión de la ira. Y es importante saber, porque eso es algo que el Señor puso en nosotros desde que nos creó y lo puso con una intención. Nos puso la ira como una búsqueda de la justicia y esa está dentro de cada ser humano. Lo que pasa es que, como hemos hablado muchas veces, las heridas de la vida hacen que se desvirtúen todas estas gracias que Dios nos ha dado, todas estas potencias, todas estas fuerzas y que se vayan deformando de manera que en vez de hacernos luchar por la justicia, nos hacen lastimar a los demás y muchas veces a nosotros mismos. Eso que es importante, Mari. La justicia es un valor humano en todos nosotros. Y el ser humano está creado de tal manera por Dios para que podamos luchar eh, para lograrla en todas nuestras relaciones, en todos los eventos, en toda la creación. Y esa fuerza en busca de la justicia, como bien dices, Mari, la hemos desvirtuado de tal manera que se convierte en ira, no en el enojo con el cual fuimos creados. Se convierte en esta pasión, en esta emoción, en este pecado en el que agredimos al otro y lastimamos y generamos situaciones de división en lugar de situaciones de unión por un fin común. Y llega a ser en un momento dado una enfermedad del alma. Sí. Hay varios psiquiatras, especialmente uno francés, que considera que la ira, cuando no está dirigida para el fin, para lo que fue creada, llega a ser una enfermedad del alma. Y tiene muchas manifestaciones. La ira puede ser violencia, la ira puede ser ironía,
La ira puede manifestarse como sarcasmo, la ira puede manifestarse como desprecio, como no hacer caso de los demás, como que no nos importa a nadie. Y todas estas son manifestaciones de esa ira que está dentro de nosotros, a veces latente, a veces manifiesta. Y si a eso le añades lo que cargamos de los demás, es decir, si vivimos en un hogar en que la ira es manifiesta, pues además de la ira propia nuestra, con la que Dios nos creó, de esa pasión sana, pues le vamos añadiendo la enfermedad de todos los demás y entonces llega a ser una cosa que causa daños y bueno, vemos la cantidad de muertes, golpes, pleitos de familias enteras por la pasión de la ira. A mí me gustaría retomar esta parte que tú dices, que estás compartiendo, María, que la ira, igual que los pecados capitales, son enfermedades del alma, porque no son únicas, sino esas reacciones ocultas, tal vez desde la parte inconsciente, en el que estamos con las fauces de fuera, viendo cómo, con quién, a qué horas descargo eso que está en mí, que no tiene exactamente una explicación. Por ejemplo, decir, estoy iracunda porque por esto, ¿no? Y puedo explicar mi enojo, explicarlo la razón por la cual me siento de esta manera. No, la ira se desborda hacia la sociedad, hacia los otros. Por esa razón es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos esa fuerza, pero que si no la encauzamos adecuadamente, se convierte en una enfermedad del alma, en un pecado y en una fuente como una espada envenenada hacia los demás, que no corrige, que no hace el cambio, que no genera amor, que genera únicamente eso, una violencia interpersonal en las relaciones y en las sociedades. Y siempre hay que tener en cuenta que la justicia va a darse, querramos o no querramos, de alguna manera no se salta a nadie y que tiene consecuencias. Muchas veces nosotros necesitamos pedir perdón por cosas que hemos hecho, que en un momento de ira dijimos y luego no sabemos cómo retraernos y cómo borrar ese daño que hicimos. No venía al caso, aunque lo pensara, el haberlo dicho, porque nada más lastimó a la otra persona. Y yo siento que mucha de la violencia de nuestros días se debe a este desbordamiento de esta pasión de la ira. La persona que sigue siempre enojada y que no sabe ni por qué, y entonces golpea a los hijos o golpea a la esposa o el esposo, porque también se dan casos en que la que es violenta es la madre, ¿no? Y golpea a los niños, les jala el pelo, una serie de cosas que hemos visto hasta cansarnos en todo nuestro trabajo de codependencia. Toda esa violencia, toda esa ira acumulada que sale por todo el cuerpo, por los ojos, lo ve uno la rabia salir. Las cosas a veces, bueno, pueden enojarte, pero una cosa es enojarte y otra cosa es estar rabioso, que pareces fuera de control y de hecho estás fuera de control. No hay manera de que una persona que está en un momento de pasión, de ira, pueda controlarse. No se controla hasta que hace algún daño o a los demás o a sí mismo. Y eso pues no es lo que Dios creó. Es una descomposición de lo que él hizo. Y esto yo los invito a contactar estos episodios de ira que hemos manifestado, que hemos tenido. Y muchas veces se va a contactar con incapacidad, porque si tiene un anhelo de justicia, el enojo, la ira, para poner orden, al ver que no logro ese anhelo de justicia, contacto mi incapacidad y entonces reacciono como una manifestación de la codependencia para que el otro sea
haga, se comporte, se conduzca como yo quiero. Y ahí, en ese yo quiero, están otros grandes pecados que son el egocentrismo, que podemos decirlo como una envidia, como una idolatría, una soberbia, de que todo sea como yo quiero, porque si no, reacciono con este enojo desbordante. Mi incapacidad de que las cosas fluyan como a mí se me pega en la gana, o yo tener lo que yo quiero como una avaricia, que yo me conduzca porque necesito tener, satisfacer placeres. Y entonces, como no no está accesible a mí, entonces, ¿qué pasa con esa incapacidad? Se convierte en una ira. Ajá, como no tiene como no tiene una claridad por qué justicia estoy buscando y a qué sí puedo y a qué no puedo, entonces se desborda. Entonces tengamos cuidado y contactémonos en estos estados emocionales para ver realmente de dónde procede, porque si sé de dónde procede, yo tendré la manera de manejarlo, como un río que se desborda, pero si el río necesita humedecer ciertas tierras, puedo hacer un canal para que humedezca eso y no inunde regiones habitacionales, vamos a decir así, en que haya muertes, haya destrucción. No, no debe haber destrucción, debe haber construcción. Y el manejo adecuado de la ira en busca de la justicia y contactar mi incapacidad me va a llevar a eso, a dar vida. Y fíjate, Perla, que también si lo relacionamos con todo lo que hemos visto de la codependencia y de las adicciones, la ira puede llegar a ser una adicción. La persona que está enojada todo el tiempo. ¿Y qué le sucede? Pues hemos visto las características de la adicción. Es la manera como encuentra cierto placer. Y llega en un momento en que está contenta de estar enojada, porque siente que de alguna manera se aleja de sus verdaderos problemas y de sus verdaderos conflictos, echando su enojo hacia afuera, hasta que ya no sabe, como dices tú, por qué lo está echando, cuál es la raíz. Nada más, pum, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Y es una adicción verdadera. Y se convierte en una manera en que yo encuentro placer porque yo me siento bien. No importa quién lastimé, no importa qué daño hice, yo me vengué de lo que me hizo fulano y tal. Y hemos visto las historias tan terribles que hace la venganza, que es producto de la ira. Sí. ¿Y sabes qué? Y chequemos cuáles son los beneficios secundarios de nuestra ira. Entonces, tú me picas así tantitito y me enojo, respondo con una ira. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a separar. Y entonces tengo pretexto, el otro, de no acercarse, y yo encontré la manera perfecta para no tener contacto con alguien en el cual quizá necesite yo necesariamente una reconciliación o un diálogo, algo que sucedió hace mucho o hace poquito. Pero como estoy iracunda y enojada, entonces, qué padre, ya no se acercan, mis beneficios secundarios es que no se acerquen. Entonces, pensemos también cómo está, ¿no? La ira del otro genera miedo en la otra persona. ¿Quiero generar miedo en el otro? Porque el que genera miedo en el otro le está aplastando. Y se está sintiendo superior Y al otro. claro, está poniendo el pie arriba del otro. Y entonces veamos que hay se puede decir, muchos beneficios secundarios si adquirimos la ira como adicción. Y ¿No? también, Perla, muchas veces el enojo proviene de algo que yo quiero lograr o tener y no lo logro, de la frustración, de no lograr el grado que quise en la escuela y de no lograr el bien económico que quería, de no lograr el puesto que anhelaba. Y entonces me siento frustrado y entonces empiezo a enojarme y al rato ya es un enojo que despido al caminar, casi, casi. Y te preguntan si estás enojada y dices, yo no estoy enojada, con una cara de enojo
que bueno, hay que ver, ¿no? Entonces, también cuando no logramos el placer que deseamos o la obtención de cualquier bien que para nosotros es importante, nos sentimos con ira. Voy a explicar un poquito esto de los beneficios secundarios. ¿Por qué? Para que quede claro. Entonces, yo me vuelvo una persona iracunda con X persona. En principio, no me agrada conscientemente estar enojada con esa persona, pero al haber actuado de determinada forma, mi beneficio secundario es que yo me ponga sobre ella, porque yo estoy teniendo poder sobre sus emociones de miedo, y estoy teniendo el beneficio secundario de alejarme de ella. Entonces, si yo tengo que arreglar un problema de dinero, vamos a poner un ejemplo, no, y la alejo, entonces ya no me va a seguir cobrando. Entonces, ahí está, a través de mi actitudes de ira, un alejamiento. Me dijo, no, 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 ni le pidas, porque se enoja. No, 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 ni vayas, porque se enoja. Y entonces esa persona ya está totalmente libre de cualquier compromiso, responsabilidad, consecuencia. Entonces, la ira tuvo un beneficio secundario oculto. Por eso es importante que ustedes se cuestionen si la persona o yo misma que experimento esta emoción, esta enfermedad del alma, este pecado, ¿qué estoy queriendo lograr a través de él? Y que sigo persistiendo en él porque, les digo, alguna ventaja tengo que tener. También es muy importante darnos cuenta que tenemos esta ira desbordada cuando nos sentimos pisoteados, cuando nuestro orgullo, a nuestra manera de ver, es destrozado, cuando no nos dan el lugar que sentimos que nos merecemos, cuando no nos agradecen en la forma en que nosotros pensamos que deberían hacerlo, entonces surge desde dentro esa pasión tan fuerte de que de alguna manera esa persona se tiene que dar cuenta de lo equivocada que esté. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con formas muy equivocadas, que son precisamente la ira, la ironía, el chisme, el hablar mal de la persona, todas esas formas en que se manifiesta supuestamente más levemente la ira, pero nosotros sabemos lo que destruye el hablar mal del prójimo, el decir un comentario de algo que era privado y hacerlo público. Es tu manera de vengarte, es una manera de manifestar esta pasión oscura y dañina que es la ira, en lugar de estar buscando lo que sí es el fin de la ira, que es la búsqueda de la justicia. Y además, yo como ser humano voy a buscar una justificación para hacer daño, ¿eh? Entonces, es que me hizo, es que tornó, es que tengo que defenderme, es que no se vale, es que no me toma en cuenta, es que me humilló, es que habló mal de mí. Eso me da una justificación para ese desbordarme, no en la búsqueda de la justicia y de la verdad, sino en desbordarme en mi frustración, en mi incapacidad, en mi venganza, en mi resentimiento y en mi rencor, que tal vez por ciertas situaciones lo hago a escondiditas, como dice Mario, ¿no? Por lo bajito, para que nadie diga que soy una enojona, mala, vengativa. Entonces, simplemente con ¿ya oíste lo que dijo? ¿No? Estoy filtrando esa ira porque cuando yo me siento tratada injustamente en esa dominación de fuerza del otro, yo me voy a defender, es humanamente. Imagínense que ustedes lo tienen así presos, alguien injustamente, pues yo voy a querer zafarme, pero antes tengo que darme cuenta con esa conciencia de la que se hablaba desde el primer programa, esa conciencia eh, de realmente me estoy presa, por qué estoy presa, de qué me siento atorada, quién me está sujetando, es mi ego, es mi falta de humildad, qué es lo que me estoy sintiendo tan disminuida por es mi baja autoestima de heridas anteriores
que en este momento estoy respondiendo con una violencia sutil o explosiva. explosiva de esa, pues esa manera de que yo me siento, como decías tú, María, pisada, pisoteada en mis derechos, en mis sentimientos, en mi ser, en mi trabajo, en mi relación, en mi forma de demostrar afecto o en mi forma de demostrar que no estoy de acuerdo. Y sabes también que la ira, además de corromper el alma, corrompe el cuerpo, porque esa ira excesiva muchas veces hace que te lastimes, hace que te enfermes. Hay muchas enfermedades que vienen de esa ira constante, que produce ciertas hormonas, ciertas sustancias que están corriendo en nuestro cuerpo constantemente y que nos están dañando. Mucha más que otras pasiones, la ira perturba y trastorna el cuerpo y el alma. Y el hombre deja de respetar, ¿saben qué? Los valores fundamentales. Dejan de valer para él los derechos de los demás. Ni los suyos propios le importan. Ignora a todos los que tiene cerca. Ignora muchas veces su trabajo. Ignora muchas veces su medio social y sale con unas muestras de ira que todos sus compañeros de trabajo dicen, ¿y a este qué le pasa? Pero cuando esto es seguido, 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 llega un momento que la gente se aísla y la persona no sabe por qué está tan solo. Sí, María, eso qué importante es esto, que a mí también me toca, ¿no? Cuando mis explosiones de ira con respecto a mis hijos cuando estaban pequeños, sí contacto la incapacidad, mi frustración, y en ese momento dejé de a un lado el valor de la integridad, del respeto de la otra personita. Lo único que prevalecía era mi ira, mi enojo, mi frustración. ¿Sí? Y olvidé esos otros valores más importantes, que es la identidad, la autoestima de mis hijos. Entonces, y así pasa, ¿no? Alguien que mata en un ataque de ira, olvida que el otro es vida, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene X, nada más. Lo que ocupa todo su ser es Y a ese veces pecado. las manifestaciones sordas, sutiles, escondidas, son tan dañinas como la ira, la violenta, que es la ojeriza, la mala voluntad, la hostilidad, la enemistad, la indignación, la burla, la ironía, las rivalidades, las luchas. Y bueno, podemos terminar con las guerras. ¿Cuántas de las guerras se hacen o se realizan por la voluntad de una persona que se enojó por algo que otra de otro país o de otro lugar dijo contra ella? Esa violencia, esa no tomar en cuenta cómo se va a recibir lo que estás diciendo, sino hablo lo que yo quiero sin importe lo que digan los demás, ese no respetar al otro, no respetar reglas, pues trae consecuencias muy graves. Y tengo en este momento en que estamos tan confundidos en esta manera de vivir, de violencia, pareciera que tengo derecho a externar esa ira sin ningún tamiz. Entendemos que mi libertad no me da para lastimar, herir, para ofender, para desprestigiar, para descalificar, desvalorizar a los otros. Y eso es muy importante, porque eso es sabernos adultos, sabernos completos en nuestra integridad respecto a nosotros mismos, porque a medida que nosotros podemos diferenciarme a mí, puedo diferenciar al otro, ¿no? Fíjate, Perla, también que una forma de ira es seguir toda tu vida en el papel de víctima. Sí, Porque es no encontrar, es decir, sí, sabemos que las víctimas de abuso fueron víctimas, pero en lugar de estar una y otra vez aumentando y echándole como carbón a la o leña o lo que sea para que se siga creciendo ese enojo,
que en un principio fue justificado, pero que ya está más grande de todo lo que pasó, te sigues dañando el cuerpo y el alma y llega un momento en que no quieres salir de eso. Estás metida en tu papelito de que me hicieron, me tornaron, entonces yo tengo todo el derecho de de estar enojada y de volcar mi enojo contra todos. Y una forma es esa de siempre estoy enferma y siempre pobre de mí, y tú tienes obligación de cuidar de mí, de darme todo lo que necesito, porque yo pobre de mí, y le dices, pues puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Digo, ¿cuánto hemos visto nosotros que les damos opciones a las personas? Y todo lo que les ofrezcas te dicen que no. Sí, ¿Por qué no quieren salir de donde están? sí. Porque están muy contentas con su enojo. Y fíjense que eso es importantísimo, ¿eh? Pongan atención en esto. Como dice Mari, el papel de víctima en el que parece que pobrecito estaba sufriendo y sufriendo, ¿no? A ver, no, me hicieron, me tornaron. Atrás, a escondidos, está el deseo de manchar a todas aquellas personas responsables para que los otros se enojen y tomen partido y falsas lealtades hacia pues sí, los que ocasionaron ese daño. Y cuidemos esto, ¿no? Porque en el momento en que yo juego el papel de víctima, de pobrecita de mí, y malos son los otros, quiero que los otros generen ira hacia esa persona y hagan justicia por mí. Y tú no sales adelante, te sigues ahí metido y no logras salir de tu enfermedad. Y no hay más forma de contrarrestar la ira que con paciencia. No hay otra manera. Y con la paciencia te va a llevar a que poco a poco bajen los niveles de ira, a que tu mente pueda funcionar. Porque cuando estás en el colmo de la ira, tu mente no funciona. Y entonces empiezas a poderte dar cuenta de que por ese camino no vas a llegar a nada. Te vas a lastimar y vas a lastimar a los demás. Que muchas veces la otra persona nunca va a recapacitar, nunca va a cambiar, pero que tú ya no te quieres hacer daño. Claro. Y entonces puedes empezar un proceso de perdón. Pero mientras no lo reconoces, Perla, sigues en las mismas. Sí. Y ¿saben qué? Ya ves que cuando yo estudié con el padre Salvador Carrillo Alday, él les daba una explicación muy interesante sobre la paciencia. Él decía que la paciencia es saber sufrir. Y ponía un ejemplo muy cotidiano. Estoy en el tránsito, alguien no avanza, se mete o cualquier otra circunstancia y el tránsito es muy lento. Tengo que ser paciente, eso nos dicen, sé paciente. Pues, está el tránsito pesado, tal vez hay un choque más No hay nada que adelante, puedas no hacer. puede ser nada que se aprende a sufrir esa realidad que no puedes cambiar. Entonces, si la ira surge de ese anhelo de justicia, de a que las cosas estén mejor, de no sentirme dañado, demás, como de una defensa, como decías, María, desde el principio Dios creó al hombre con esa característica de ese anhelo de justicia, para luchar por la justicia, por la equidad, por lo que nos corresponde, por la dignidad, por la identidad. Entonces, si yo tengo esa paciencia, yo puedo encauzar ese deseo que tengo, ¿no? Sabiendo qué me corresponde, qué puedo, qué no puedo, y lo que no puedo, no convertirlo en ira, sino en convertirlo en soluciones y opciones para que se genere esta parte de la vida, lo que es la vida, ¿no? En una humanidad en que no siempre vamos a encontrar lo que nosotros queremos a nuestro antojo. Y en las escrituras dice muy claro, la paciencia todo lo alcanza. Sí, entonces aprendamos y luchemos con este pecado que les acabamos de compartir. María, ¿con qué te gustaría que termináramos esta plática? Pues con eso que estás diciendo tú, ¿no? El primero reconocer que tengo ira, tratar de buscar las raíces de esa ira y trabajar con las raíces de esa ira en lugar de volcarla hacia los demás porque no voy a sanar.
Y lo importante es que yo sane del cuerpo y del alma. Y yo quisiera terminar con ustedes diciéndoles y una invitación a ustedes y por supuesto a mí misma, de cuando estoy en esa actitud iracunda, haga un alto y descubra y investigue la raíz de esa ira. ¿Qué quiero lograr a través de esa violencia? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Es realmente mi ego o es realmente buscar un bien mayor y cómo lo voy a lograr? O si siento que fui pisoteada y que no tengo la suficiente humildad para reconocer que esa persona, pues de alguna forma, al haber cometido ciertos actos, se está devaluando a ella misma en lugar de devaluarme a mí. O sea, hacer un análisis, conciencia de lo que es. Y lo importante es que si tú eres mamá, si tú eres abuela, si tú eres tía, esto se aprende en casa. Cuando tú tienes un niño hasta de 2 años, que es cuando empiezan a hacer sus berrinches, cuando no se les concede todo lo que ellos quieran, tú puedes empezar a hablarle y a decirle, estás enojado porque no te doy el juguete, pero primero tienes que cenar o primero te tienes que bañar, irlos educando en esta paciencia, pero haciéndoles ver por qué están enojados y lo entienden. Claro. Y lo entienden. Y ahí se va formando ese manejo de la ira en una forma natural. O sea, todos podemos hacer algo por los niños, por los jóvenes, por los mismos adultos, como ayudarlos a encontrar las raíces de lo que les está pasando, para que esta ira no se desborde y podamos vivir un poco más en paz. Sí, qué importante es esto, María, que habíamos omitido, no lo habíamos dicho, y qué bueno que me lo mencionas. Nosotros podemos ayudar a que la gente que está a nuestro alrededor, principalmente los niños, adolescentes, puedan ir descubriendo por qué están enojados, por qué tienen este ataque de coraje, porque no obtengo lo que yo quiero, porque me hicieron injusticia, porque me quitaron, porque me hicieron. Ok, entonces ver qué te quitaron, qué te hicieron y cómo puedes abordar este punto desde otro lado. No, sí enojado, porque para eso estamos hechos, pero no de llegar a este punto de ira, ¿no? Y sabes qué, María, yo quiero invitar a nuestros personas que nos están escuchando, que están con nosotros, aquí nos están viendo, a que decirles que recuerden que vamos a tener la clínica de codependencia. Esa clínica de codependencia eh, está basada en todo un trabajo de Pia Melody, en lo que aquí Mari asistió y tuvo ese contacto estrecho con Pia Melody para realizar este entrenamiento para poder hacerlo y que nosotros tenemos esa capacidad para poder implementarlo aquí en México. Mari, platícanos de la clínica para que antojes a las personas que nos están viendo en este programa. Sí, en esta clínica vamos precisamente a buscar las raíces de lo que nos está sucediendo para que no sigan influyendo en maneras destructivas en nuestra vida actual. Es una forma en el que se da parte conocimiento, pero parte trabajo personal. Es una clínica en la que estamos de internos 5 días, 4 noches, completamente inmersos en tratar de descubrir nuestro yo interno, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras heridas, y darles una sanación y hacer un plan de trabajo de tu vida para ir saliendo de tus formas enfermas de vivir y de actuar. De verdad, considero que es una gran oportunidad. No la hacemos más que, bueno, desde la pandemia no habíamos tenido una porque es presencial y no había habido oportunidad de poderlo hacer en un medio contenido bien profesional y que de veras va a ayudarlos. Yo considero que es para todas las personas mayores de 18 años que deseen encontrarse a sí mismos y descubrir las causas de lo que les está pasando, de sus bloqueos ante el trabajo, en la familia, en sus relaciones. Así es que se las recomendamos muchísimo. Y hablando precisamente de este tema de la ira, cuando yo he experimentado ciertas circunstancias
en mi infancia, en mi adolescencia, en las que me lastimaron considerablemente, quizá se estableció este patrón de ira y que no encuentro las razones por las cuales siempre estoy enojada o respondo violentamente, hablando de este tema. En la clínica de codependencia que se va a llevar a cabo del 8 8 al 12 de noviembre. al 8-12 de noviembre, aquí en la Ciudad de México, vamos a descubrir exactamente a través del trabajo que se lleva a cabo las raíces, las heridas primeras que nos llevaron a conductas inadecuadas o nos siguen llevando a comportamientos, a pensamientos, a patrones, a creencias que nos siguen llevando a una destrucción o a una autodestrucción. Es importante, Perla, que se apunten para saber cuántos grupos tenemos, porque las personas que somos especialistas en esto no somos tantas. Entonces tenemos un límite para a los grupos que sean de 7, 8 personas Sí, máximo. Máximo, exactamente. ¿Qué precio tiene? Tiene un precio de 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos son 3,500 pesos de hospedaje, de alimentación, porque de alguna forma hay una alimentación sugerida para el desarrollo profundo de nuestra persona durante esos días. Y también, ¿cuáles son los requisitos? Ninguno. Bueno, sí, hay un requisito. La persona que por alguna razón en este momento está consumiendo tiene que dejar de consumir durante esas fechas y de preferencia unos 5 o 10 días antes de asistir a la clínica. Y se tiene que apuntar porque tenemos que hacer una entrevista, aunque sea telefónica, con la persona. Con las personas y tienen que llenar una solicitud. Entonces, sí, tenemos que también cuidamos la integridad. Es una atención personalizada, que estamos en los pequeños grupos, 2 personas que estamos atentas al desarrollo de cada uno de los participantes. Ajá, y entonces no estamos perdidos. Hay mucha escritura, hay muchos trabajo también psicocorporal. Entonces, pues queremos invitar, bienvenidos. Aquí en la pantalla aparecerá el número telefónico y el de WhatsApp, donde ustedes pudieran encontrar mayor información y también para decirles que también se pueden inscribir y reservar ese lugar, porque pues se hace una invitación a todos nuestros centros de oración también. Pues María, muchas gracias, María. Gracias, María. Gracias a Alfredo, que es nuestro productor, y gracias a ustedes que nos escuchan. Y de veras, por favor, pónganle like si les gustó este programa, que les resultó interesante. Alguien que vean ustedes iracundo, que no aprenda a manejar ese mal humor, que nosotros le llamamos así, siempre está de mal humor, siempre está de mala, siempre está de genio, siempre con sujeta, así la gente que, aunque se oiga feo. Entonces, pónganle y compártanlo, tal vez les pueda ayudar. No les mandamos, como siempre, nuestro cariño y el agradecimiento. Gracias, Alfredo.